Buenos días, gracias por acompañarme en este espacio que se llama Cuéntamelo con una canción. Soy Ernesto Chávez, psicoterapeuta existencial y tanatólogo. Hoy abordaremos algo interesante y referente al tema del duelo. El duelo como una vivencia más que como un proceso. En diferentes aspectos teóricos, el duelo se visualiza desde Elizabeth Kubler-Ross. Sin embargo, hay otros aspectos sumamente importantes, Bowley, por ejemplo, que nos maneja de las tareas del doliente. En este sentido, pues las abordaremos con una canción, pues ya tiene algunos años del grupo Maná. No sé si ellos fueron los compositores y creadores de este tema. Sin embargo, vamos a tomar pues este punto de referencia para ver el duelo como una vivencia, como esa experiencia que aborda aspectos de sensaciones auditivas, visuales, táctiles, olfativas, gustativas, esas sensaciones que conlleva el duelo, pero también el impacto a nivel social, en el primer momento a nivel familiar, que es lo que pues implica también en esos niveles, pero sobre todo también el doliente o la persona que refiere, la persona que está emitiendo el discurso, en dónde se posiciona para abordar su propio proceso de duelo. De ahí derivan varios aspectos de los duelos no elaborados, por estar al pendiente de los demás y no necesariamente al pendiente de lo que tú necesitas. Para ello hay que dedicarle cierto tiempo a hacer contacto con un dolor, pero lo vamos a ir viendo poco a poco en la medida que se desarrolle la letra de esta canción. Entonces, el duelo es una cuestión cotidiana. ¿Por qué? Porque convivimos día a día en ese momento, en ese campo o ese espacio donde está la ausencia donde está la ausencia de lo perdido. Esa persona, esa cuestión de salud, ¿qué se va a hacer posteriormente? ¿Cómo comienza la letra de esta canción? Dice, papá besó mi frente, me dijo, buenas noches, hijito, y me apagó la luz. Oye, cucú, papá se fue, prende la luz que tengo miedo. Aquí hay un punto importante, que porque tenemos memoria anémica, memoria sensorial. Cuando dice papá besó mi frente, estamos hablando de una sensación táctil, donde también nuestra piel es un cúmulo también de recuerdos, porque tenemos esas sensaciones ahí marcadas. Sí, tenemos esas sensaciones, incluso este tema se utiliza también como pretexto para una canción de Joan Sebastián, cuando compone e interpreta la canción de Tatuajes. Sí, aquí en este sentido, papá besó mi frente. Esa sensación de esas caricias de papá, pues que están todavía en ese registro de la memoria, en ese registro sensorial. Sí, me dijo buenas noches, hijito, el contacto con la voz. Esa voz que nos hace, cuando la recordamos, evocamos distintos momentos, distintas situaciones con esa persona, en este caso que estamos refiriéndonos, con papá que se fue. ¿Sí? Esa voz que nos hace sentir de determinada manera y que también tuvimos vivencias, ¿no? Que tiene que ver desde temas de muy cariñosas o incluso hasta temas de maltrato en el caso de que haya sido una vivencia particular, ¿sí? Oye, cucú, papá se fue, prende la luz y apaga el tiempo. Aquí es importante ver el contacto con el tiempo, cómo se va transcurriendo en este proceso de duelo. Aquí hay el tema de la luz es importante en esta canción, porque la luz como tal es una situación que buscamos una guía. La vivencia del duelo, pues es una situación donde uno, pues no sabe muchas veces qué hacer. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas y no hay y hay muy pocas respuestas. Y todas esas respuestas difícilmente se van a adaptar a la cotidianidad que tú vives. ¿Sí? Entonces desde ahí va a ser importante ver que una fuente de luz también es importante en medio de tanta confusión. ¿Sí? El tiempo. El concepto del tiempo es bastante interesante y relevante en esos procesos también de dificultad, donde se vive un duelo. El autor austriaco Viktor Frankl, él menciona en su maravilloso libro El hombre en busca de sentido, dos nociones de tiempo. Una que es el tiempo ontológico y otra es el tiempo cronológico. Como punto A, este tiempo cronológico
Es el tiempo que podemos medir mediante un instrumento físico que es el reloj. Él en este maravilloso libro menciona que pasan más rápido 5 minutos, pasa más rápido un mes que 5 minutos. Refiriéndose al tiempo cronológico, es el que nos rige a todos. Pero el inciso B, que es el tiempo ontológico, que es la percepción que tú tienes. Ahí es donde se aplica esto que les comentaba. Pasa más rápido un mes que 5 minutos. ¿Por qué? Porque en este proceso de duelo hay veces que la percepción del tiempo se va muy rápido o muy, muy lento. O lento o rápido para diferentes cosas, ¿no? Entonces, en este contexto, es importante ver que el doliente va a alterar su percepción del tiempo. Es decir, el tiempo cronológico, pues va a ser el que va a reinar ahí. Una pregunta que habitualmente pues se escucha en el consultorio es: oye Ernesto, ¿y cuánto tiempo dura un proceso de duelo sano o normal? Pues esto depende de muchas variables y muchas situaciones inmersas en este proceso de duelo. Aquí lo importante es, para ti, cómo estás haciendo estos tiempos, estos momentos de confusión, de incertidumbre y de muchas cosas más también de las que hay que hacerse cargo en un proceso adaptativo que es el duelo, en esta vivencia. Entonces, oye, Cucú papá se fue, prende la luz y apaga el tiempo. Y aquí empieza con una canción una dedicación bastante interesante en la letra. Esta canción de amor va para mi papá. Se acabó al viento, nos dejó solitos. Aquí habla de este contacto con esta realidad también. La parte de la soledad nos dejó solitos. Hay 3 tareas básicas en el proceso, en la vivencia del duelo. Una de ellas es aceptar la realidad de la pérdida. En esta parte de aceptar la realidad de la pérdida, pues es de suma importancia que 2 palabras clave: afrontar y enfrentar. Afrontar es la realidad y la situación que estás viviendo en este presente no va a desaparecer. Difícilmente eso, o quizás estamos hablando de que este es un ideal, pero es imposible. Desearíamos que no estuviera sucediendo, propio por el dolor, propio por las situaciones a resolver, propio por la sensación de abandono, la impotencia, o lo que se esté llevando a cabo. Pero esta es la realidad de la pérdida. Eventualmente nos quedamos atrapados por una cuestión importante. Queremos entender por qué pasan las cosas, cuando el trabajo destinado a entender las cosas, pues difícilmente es infructuoso. No entendemos el por qué están pasando, pero sí sabemos que están pasando. Entonces, aceptar la realidad de la pérdida es un objetivo muy importante establecer en el trabajo del doliente. Sí, en esta parte que dice, nos dejó solitos, pero también puede tener más implicaciones. En la medida que dependamos en diferentes aspectos de la persona, también va a ser un nivel de dolor bastante importante. Una situación es que, pues sí exista un dolor propio del fallecimiento, propio de la muerte, pero si tú dependes económicamente de la persona, pues a partir de que la persona fallece, también vas a tener un conjunto innumerable de faltantes, ¿no? En este caso que te puede faltar capital, para pues pagar la renta, para estar suministrando las situaciones o sufragar los gastos que implica tu vivienda. También si tú y tus hijos dependen de una figura paternal, pues también los niños, a partir de que están viviendo una ausencia del abuelo o de la abuela, pues también pueden estar pasando carencias, de las cuales si eventualmente tú has sido el responsable de surtir lo necesario, pues en estos momentos va a ser pues bastante interesante e importante asumir que esas pérdidas muy concretas o muy reales se van a presentar, ¿no? Entonces, en la medida de que nosotros dependamos de las demás personas en distintos ejes, pues va a ser también el nivel y la implicación de la pérdida. Por eso no hay una pérdida sola, sino hay pérdidas también aledañas o colaterales. Eventualmente es importante ver cómo nosotros nos ubicamos y nos enfrentamos a lo perdido. Por eso les decía, afrontar es aceptar la realidad de la pérdida y enfrentar qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer en ausencia de lo perdido
pero no nada más la persona en sí, sino todas las implicaciones que conllevaba. Entonces esta parte es interesante, empezar a trabajar en los dolientes. Inciso B, identificar emociones y elaborar como objetivo del doliente. Para identificar emociones es importante ponerles nombre y ver cómo los estamos elaborando. ¿Qué es para mí lo que estoy sintiendo? ¿Cómo es lo que estoy sintiendo? ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer con ello? ¿Sí? Y aquí les decía, por eso en la letra se dedica, pues hay varias dedicatorias. Esta canción de amor va para mi mamá, que aguantó todito. Le dolió hasta el hueso, es por eso que mamá lloraba en silencio, lloraba en las noches y cómo aguantó por las mañanas. Oye, cucú, papá se fue, prende la luz que tengo miedo. Oye, cucú, papá se fue, prende la luz y apaga el tiempo. Aquí nos habla de dos emociones, bueno, una emoción importante, el miedo. ¿El miedo a qué? A lo que está pasando. Sí, a ver a mamá llorando, porque mamá aquí puede representar una figura de autoridad, una figura de poder en el que nos podemos respaldar. Sin embargo, cuando vemos que no está al 100%, es también otra pérdida, pero de tipo imaginaria. Sí, esa pérdida también simbólica, que esa fuente de producción, de producción, sí, de protección, no está presente. Entonces es importante identificar emociones y elaborar, porque eventualmente ante una pérdida uno se siente desválido, uno se siente confundido, entonces hay que identificar de dónde se generan estas dudas, estas sensaciones, esas emociones. Si bien la pérdida está ahí presente, pero hay que ver en el plano concreto, en el plano real, que uno se puede sentir vulnerable, porque probablemente se fue o murió, pues la fuente de satisfactores de varios aspectos de tu vida, ¿no? Entonces es importante ver e identificar emociones y elaborar. C. Construir una nueva cotidianidad en ausencia física de lo perdido. ¿Por qué aclaro que es una ausencia física? Pues papá físicamente ya no está, pero en el enfrentar seguimos adelante y podemos rescatar ese conjunto de enseñanzas que nosotros empezamos a formar con la persona en cuestión, el conjunto de valores, incluso genéticamente empezar a rescatar esas pérdidas. ¿A qué me refiero? Sí, si bien estamos hablando de una pérdida concreta porque papá murió, pues aquí también cuando empezamos a vernos en esta cotidianidad, observarnos en un espejo, vamos a encontrar aspectos sumamente importantes y parecidos a la persona que falleció. Es decir, yo sigo cargando genes y aspectos parecidos en mi corporidad, en mis hábitos, a la persona que falleció. Por lo tanto, no del todo ha desaparecido de mí, sino yo soy también una persona que puede transmitir esos aspectos de la persona que ha fallecido. Entonces es importante ver que no para siempre desaparecen, sino que en mí hay aspectos que se siguen conservando de la persona que ha fallecido. ¿Sí? Aquí también empezamos a ver cómo se va a reestructurar una familia en esa construcción de la cotidianidad y se va a reestructurar dependiendo de las características y patrones conductuales de cada uno de los miembros. Siguiendo con la letra de la canción, dice, esta canción de amor va para mis hermanos que crecimos juntos. Lo extrañamos años, este grito de amor se lo doy al cielo. Esta canción de amor va para mis hermanos que crecimos juntos. En esta relación horizontal que tenemos con los hermanos y que también va a depender qué lugar ocupamos. Si somos los mayores, si somos los menores, los del medio, si soy el único hombre, la única mujer. Entonces ahí va a depender el lugar donde me voy a posicionar en esta reestructuración. ¿Sí? En la parte que les decía, pérdidas subsecuentes, es también identificar también qué otras pérdidas concretas se acarrean a partir de lo que estamos hablando. ¿Sí? Este grito de amor se lo doy al cielo. Le pregunto tanto, ¿sí? No contesta nada. ¿A quién le preguntamos? A Dios, a la vida. Incluso se genera esta parte de enojo, porque pensamos que no merecemos lo que está sucediendo. Lejos de merecer o no, pues la muerte no es un castigo. La muerte es un proceso vital en el que estamos inmersos.
Sin embargo, con esta idea de las preguntas, con esta idea del merecer o no merecer, no nos merecíamos que sea de esta manera, pues es una parte muy intelectualizada y que es una de las trampas para aceptar la realidad de la pérdida. El hecho de que llegáramos a una respuesta, si es que lo hubiera, pues no necesariamente estamos elaborando este proceso de adaptación a la pérdida y a una nueva cotidianidad. Entonces, esta es parte de las preguntas que eventualmente toman dos direcciones. A, hacia el por qué nos pasa a nosotros. Eso va dirigido hacia el pasado. B, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Y esto va hacia el futuro. Sin embargo, esto hace que nos escapemos del presente. Por lo tanto, una pregunta muy útil es ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo convives con el llanto de mamá? ¿Cómo convives con la reacción de los hermanos ante lo que está sucediendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque probablemente ahí te estás posicionando como el líder de la manada, que no necesariamente te corresponde. Pero al ser líder de la manada, pues eso te va a colocar en un lugar donde tú tienes que proveer esos grados de seguridad que proporcionaba papá o esa figura que está ausente. ¿Sí? Oye, Cucú, papá se fue, prende la luz y apaga el tiempo. ¿Sí? Y esta es una parte que les comentaba, la importancia del contacto con el tiempo, que puede ser cronológico, esa parte que puede ser ontológico, que es importante mantenerlo en este balance. ¿Por qué? Porque también dependiendo esta relación, pues va también a implicar el nivel del duelo que estemos hablando, ¿no? Hay duelos que no son patológicos, hay duelos que son patológicos, cuando eso se presenta, son duelos que nos alejan de un aquí y ahora y que nos hace personas disfuncionales. Aquí también hay un punto importante. Oye, Cucú, papá se fue, prende la luz, ¿cómo lo extraño? ¿Qué hacemos con el extrañar? Cuando extrañas a alguien, ¿qué haces? Eventualmente, cuando haya esta situación de extrañar a alguien, pues es también importante agradecer. ¿Agradecer qué? Que esa persona estuvo en tu vida y tú en la de la persona. Y eso nos puede llevar a otras dimensiones, pues de la vivencia del duelo. Porque en la parte de empezar a agradecer, pues también evaluamos lo siguiente. Si el dolor que sentimos, pues hubiéramos preferido que la persona en cuestión no lo hubiéramos conocido, porque también con ella, con esta posibilidad, desaparecería pues esas partes agradables de lo vivido. Pues muchas gracias por estar en este espacio, que es el de Cuéntamelo con una canción. Estaremos viéndonos en próximas emisiones. Recuerda, soy Ernesto Chávez, soy tanatólogo, soy psicoterapeuta existencial y también parte de mi labor es acompañar en el duelo. Hasta pronto. Les envío un fuerte abrazo.